Siempre los escucho. Gracias por atendernos. Siempre. Fíjese lo interesante de esto de que, a ver, es el día de, y hace referencia a esta enfermedad que Sí, la inmensa mayoría de la gente desconoce. claro. ¿Qué es el Bueno, Moebius? bueno, el síndrome Moebius es una enfermedad congénita. ¿Qué significa esto? Que el niño, el recién nacido, nace ya con esa enfermedad. Por lo tanto, se cree que si es congénita, tiene que ver con lo genético. Ajá. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de síndrome, Diego y Fanny y toda la audiencia, cuando hablamos de síndrome en medicina, hablamos de enfermedad, no es una condición. ¿Por qué digo esto? Porque el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que no son para nada fisiológicos, es decir, son patológicos. Entonces, cuando hablamos de síndrome estamos hablando de una enfermedad, ¿no es cierto? Y es una enfermedad muy rara, y que por eso justamente no está muy difundida, pero que existe. Bueno, ustedes saben, yo fui pediatra, 19 años ejercí la pediatría en Corrientes, donde me formé, y después hice adolescencia en Buenos Aires. Bueno, yo en esos 18 años de pediatra, más o menos, yo he visto 2 o 3 casos de Moebius en el hospital de niños allá cuando yo era pediatra. O sea, es una entidad muy rara, por eso está catalogada como una enfermedad, como enfermedades raras, ¿no es cierto? Porque son muy poco frecuentes, por suerte. Uh-huh. Pero no deja de ser una enfermedad que se puede presentar y que se puede presentar y que se puede diagnosticar. A ver, expliquémoslo desde otro lugar, doctor. Por ahí no tanto Sí. desde lo clínico, de lo científico. ¿Qué Sí. significa tener ese síndrome? Bueno, una persona que nace con el síndrome de Moebius es una persona que, o sea, nace por el parto y ahí el pediatra o el neonatólogo puede identificar determinados rasgos. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los rasgos? Generalmente nace con una asimetría facial, significa que hay parálisis, ¿no es cierto? Que no cierra el ojito, que nace que quizás con problemita del corazón, nace con el pie que va con uno o los dos pies van para adentro. Después, por ejemplo, le lagrimea mucho el ojo, uno de los ojos o los dos. Puede también presentar problemas de desarrollo, ¿no es cierto?, en el transcurso de su crecimiento. Y también, que es muy frecuente, que eso van a notar seguramente los padres, si se les alarma, o la gente que los cuida, o los mismos médicos, ¿no es cierto?, el hecho de que el paciente o el niño piense con una tonicidad muscular baja, es decir, que está como más flácido, ¿no es cierto?, los músculos. Uh-huh. Entonces, todo eso hace que hemos pensado en una patología congénita, y hay que averiguar por qué. Porque tienen, como se llama, parálisis bilateral, cuando van creciendo no responde a las órdenes, o quiere reírse y no puede, se le tuerce la boca a un lado, ¿no es cierto? Entonces, o cuando quiere comer, se le cae la comida, babea mucho, ¿no es cierto?, lagrimea, eso se llama epífora en medicina. Entonces, ¿en Formosa hay casos? Acá no te puedo decir si hay o no casos, porque yo acá vine ya como pediatra, o sea que no hago recepciones, ¿no es cierto?, neonatal, pero eso debería, seguramente que habrá, yo creo que habrá, en el haber de algunos ginecólogos y neonatólogos acá de la provincia, yo creo que sí. Pero bueno, por suerte no es una enfermedad frecuente, es rara, pero claro, pero esos son los síntomas que uno puede... Claro, debe ser, para una personita así, y también para los padres, ¿no? O sea, no darse cuenta cuando el niño está quizás llorando, o si está contento o triste, ¿no? Doctor, ¿esto es reversible? ¿Se puede curar o paliar de alguna manera? No, el síndrome de Moebius no tiene cura, porque es congénito, ¿no es cierto? Entonces no tiene cura, pero sí, ¿no es cierto? Ahora te aclaro. Es muy interesante lo que dijiste, esto, ¿no es cierto?, de que los padres tendrían que darse cuenta. Por eso es muy importante la visita al ginecólogo, al pediatra, una vez que nace, y los controles, porque entonces el pediatra es el responsable, ¿no es cierto?, de ir viendo la evolución neurológica de ese paciente que nació con determinadas características, por un lado. Y por otro lado, hay que alertar siempre a los padres, tenga Moebius o no, siempre hay que alertar acerca de algunos síntomas, sino que el paciente empieza a presentar.
Y bueno, respondiendo a tu pregunta específicamente, el síndrome de Moebius no tiene cura. Lo que sí se puede hacer, obviamente, en una ciudad capital aquí como Formosa, que tenemos todas las especialidades, se trabaja en multidisciplina e interdisciplina, que siempre debería ser así. Es decir, un neurólogo, un buen clínico, oftalmólogo, un genetista para a través de la muestra de sangre pueda certificar o no el síndrome, después con el fisioterapeuta, y a medida que va creciendo también con un estimulador temprano. Acá hay muy buenos estimuladores tempranos, y también por supuesto con un psicólogo, ¿no es cierto?, para que atienda la parte también psicoemocional, porque el niño va a ir creciendo y se va a sentir diferente a los demás. Y aparte también puede tener atisbos intelectuales y cognitivos, o sea, puede desarrollar también un síndrome de autista, ¿no es cierto?, del espectro autista como consecuencia. Entonces es un sinfín, Diego, de patologías que se van adhiriendo a este síndrome básico que es el síndrome de Moebius. Bien, doctor, como siempre muy claro y didáctico, porque está bueno conocer, saber, sí. Y está bien que se hayan puesto ese tipo de referencias en efemérides, y bueno, hoy se recuerda o se habla o se menciona este tipo de situaciones, y en lo personal desconocía, y viene muy bien la charla y su ilustración como siempre, doctor, ¿eh? Bueno, muy amable, gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí tenemos, Buen día. Interesante.